La guerra que nunca termina, la guerra que no terminó el 1 de abril del 39, la guerra que aún da guerra, la guerra de nuestros antepasados y de nuestros coetáneos, la guerra que sigue fluyendo de los grifos de la literatura. Joaco Escaso Higuera, pese a su juventud, acaba de publicar Incierto Amanecer, Hermida Editores. No trata de la guerra civil propiamente dicha, sino de uno de sus coletazos. La invasión del Valle de Arán en 1944 por un ejército de Pancho Villa organizado por el Partido Comunista con el propósito de establecer allí un gobierno provisional de la difunta República. Buenas noches, Joaco. Buenas noches. ¿Cómo fue aquello? ¿Y cómo llegas tú a esa historia del Valle de Arán? Pues aquello para mí fue una aventura épica propia de del cine americano, por ejemplo, ¿no? Yo llegué de casualidad porque leía bastante ensayo sobre el maquis y este tipo de cosas, y un día me tropecé pues casualmente con esa mención, que era solamente una mención, una línea, y dije, ¿esto qué es?, ¿no? Y empecé a indagar un poquito, topé con los libros de Fernando Martínez de Baños, que es un historiador militar especializado en la invasión del Valle de Arán, y a partir de ahí ya, cuando me enteré de que había sido una invasión de 9 días y que no tenía realmente, como tú dices, ¿no?, mucho sentido, pero era una cosa muy épica. Bueno, aquello fue un disparate utópico generado por el convencimiento de que la derrota de Hitler, que era ya inminente, provocaría el hundimiento del régimen de Franco, cosa que no sucedió, ¿no? No, pero había un montón de soldados republicanos que habían ayudado a los franceses y que después de las victorias que habían cosechado en el sur de Francia, recuperando varias ciudades, estaban totalmente emocionados, ¿no? Y digamos que con ese aliento, pues quisieron seguir con esa campaña, ¿no? Tus simpatías parecen inclinarse del lado de los vencidos. Bueno, no es un libro realmente de simpatías. No es un libro maniqueo, ¿no? Pero no es un libro de simpatías, hombre. Yo tengo mis ideas, pero en el libro no pretendía reflejar un ideal. Pretendía contar una historia que no tenía mucho que ver con el contexto político, no era una historia más de amor, una historia de emoción, y ambientarlo en ese contexto que sí que me parecía épico y me parecía digno de una historia narrativa, ¿no? De una buena historia. En eso que yo he calificado con buena intención ejército de Pancho Villa, se mezclaron los anarquistas, los comunistas, restos de la columna de Urruti, del quinto regimiento, es decir, todos los jirones de lo que había sido la resistencia Franco, ¿no? Sí, mayoritariamente eran del Partido Comunista. Pero yo también llegué a conocer a algún anarquista, te lo contaba antes, cuando yo estuve en la cárcel, algún anarquista que había participado en aquella intentona, concretamente Carrasquer, que estaba ciego, era un aragonés y que cruzó los Pirineos ciego. Sí. Bueno, es que las condiciones que tenían eran totalmente, realmente extremas. Pero es que muchos anarquistas estuvieron en el campo de Vernet d'Ariège, internados allí, que era la antigua columna de Urruti, los que estuvieron allí, y fueron integrantes después de la 204 División de Guerrilleros, pero eran minoría. Y yo son los por los que tengo un cierto cariño. Ya, mucho más que por se nota. Este libro, a pesar de lo que dice la contraportada, Joaco, no es una novela histórica. Es una novela romántica, llena de pasiones positivas y negativas que se entrecruzan, ¿no? Totalmente, sí. Es que eso es lo que yo buscaba, ¿no? Yo buscaba una historia que llegara a cualquier tipo de lector, ¿no? Una historia de sentimientos que nos veamos reconocidos en ella, ¿no? El contexto ya es, pues eso, lo que digamos adorna, ¿no? Y arropa. Es una novela de amor. Sobre todo, escrita en primera persona por alguien que se exilió al terminar la guerra, dio con sus huesos en un campo de concentración francés, se fugó, se incorporó a la tropa invasora y no hizo esto por ideas ni por ideales, aunque también, sino para recuperar a una novia y a un hijo que en realidad no lo era. Eso es. Eso para mí es lo más grande de esta novela, ¿no? Que es un poco romper el arquetipo, ¿no? Esto es un personaje que es justamente lo contrario, ¿no? Que lo que le mueve son las pasiones, los sentimientos reales, que le mueve pues el querer recuperar a su novia, el amor por un hijo al que ni siquiera conoce, este tipo de cosas, ¿no? Y también lo movía el afán de supervivencia, eso se dice explícitamente en la novela. Por supuesto, ¿no? Sí, como a tanta gente, ¿no? En aquella época. En los últimos tiempos ha habido muchas novelas sobre los maquis. Alicia Jiménez Bartlett ganó el año pasado el Nadal con una de ellas, Raúl del Pozo ganó el premio Primavera con otra. No son las únicas, ha habido también varias películas. También. Yo creo que es un género muy español, el del bandido bueno, el de Luis Candelas, el del tempranillo, ¿no? Bueno, yo creo que, lo comentaba hoy con una persona, yo creo que nosotros en España no hemos aprendido todavía a extraer lo que de narrativa pura y dura tienen estas historias, ¿no? Siempre caemos en la contextualización política, caemos en el maniqueísmo. Pero, por ejemplo, los americanos eso lo hacen muy bien, ¿no? Cogen su guerra y te cuentan un montón de historias que no tienen nada que ver con exaltar un partido o un ideal, ¿no? ¿Tú te has pateado el Valle de Arán? Sí. Y lo adoro.
Y has conocido, me contabas antes, 3 supervivientes de aquello. Conocí tres hombres que tenían ya, cuando yo los conocí, 86 años aproximadamente. Uno de ellos era el hijo del falangista que estaba entonces en el gobierno, en el pueblo donde sucede el enfrentamiento, en Esbordes. Y bueno, para mí el encuentro con ese hombre fue suficiente ya para justificar todo el esfuerzo, ¿no? ¿Y cómo lo cuentan? Dices que todavía tienen miedo. Sí, todavía tienen miedo. ¿Miedo a qué? No lo sé, es un miedo irracional. No tiene ningún sentido, pero todavía te dicen, no, es que yo de eso no quiero hablar. Sale la mujer, ¿no?, de casa y dice, de eso no hables, hombre. A ver si después... Dice, pero joder. Sí, es bueno, esta manera de pensar, ¿no?, igual un poco de antes, ¿no? Y cuando se produjo la invasión, bueno, obviamente Franco envió tropas para que la reprimieran y esas tropas estaban capitaneadas, esto yo no lo sabía, por Moscardó. Por Moscardó, el del Alcázar de Toledo. De hecho, según se cuenta, según he leído yo en varios sitios, a Moscardó le tuvieron en el punto de mira. Lo que pasa es que entonces no sabían que él iba en el coche y los guerrilleros que le tenían no dispararon, pero le podían haber montado un buen problema al ejército franquista con eso. Sí. Juaco, ¿qué significa la guerra civil para una persona de tu edad? ¿Cuántos años tienes tú? 32. 32. Bueno, ¿qué significa la guerra civil? Bueno, pues... te pilla muy lejos, ¿eh? Me pilla lejos, sí, pero bueno, ya sabemos que todavía tampoco está tan lejos, ¿no? Para mí es, realmente es una fuente de conflictos, pero también es una fuente de posibilidades en cuanto a la narrativa se refiere, y yo quisiera acercarme a ella desde ese punto de vista, ¿no? O sea, porque desde el otro punto de vista siempre vamos a encontrar enfrentamiento, ¿no? Y yo creo que en la narrativa podemos encontrar un punto de unión. O sea, la guerra civil ha sido, desde el punto de vista literario, extraordinariamente fecundo. Sí. Pocos acontecimientos de la historia universal han generado tanta literatura como la guerra civil española. Literatura escrita por españoles y literatura escrita por extranjeros, ¿no? Sí, para mí hay un libro que fue mi libro de cabecera antes de ponerme a escribir, que fue un libro de Julio Llamazares, que es Luna de Lobos. Sí. Yo prologué ese libro en la edición de Círculo de Lectores. Yo cuando leí ese libro no me decidió... También de Maquis, ¿no? Sí, claro. Llevaron al cine. Pero sobre todo el estilo. El estilo de ese libro fue lo que a mí me decidió, sobre todo a embarcarme en una primera persona y en un presente, ¿no?, que de principios me echaba un poco para atrás, ¿no? Casi al final, y con eso ya termino, Joaco, hay una frase que parece casi escrita en clave de actualidad, no de actualidad política, no de actualidad bélica, sino de actualidad social, de actualidad económica. Dice, su tono de voz se agrava mientras me mira fijamente desde el fondo de sus ojos negros. Pero tienes que entender una cosa, en este maldito tiempo que nos ha tocado vivir, el futuro hay que ganarlo. Sí, eso es una verdad como un templo para mí. Yo creo que no hay que dar nada por sentado, ¿no? Hay que estar en el esfuerzo de todos los días, ¿no? O sea, un poco también en contra de lo que es el ideal, ¿no?, que parece que ya estamos etiquetados de una manera. Yo creo que una persona es la que se forma en su día a día y ese esfuerzo es el que le convierte en algo, ¿no? Entonces, eso es el futuro, es el que hay que ganar, ¿no? Joaco Escaso Higuera, Incierto amanecer. Una novela sobre los curiosos acontecimientos que en 1944 se produjeron en el Valle de Arán. Muchas gracias, Joaco. Muchas gracias a ti. Anuncios y después, con Ayanta, el grillo del hogar.